Hola, ¿cómo andan? Bueno, seguimos en este video con el tema de ondas, que es un tema que está muy relacionado con lo que ya hemos visto de oscilaciones. En este caso vamos a ver cómo se propaga una perturbación en un medio mecánico, que ya vamos a ver lo que es. Después vamos a ver cómo se describe matemáticamente una onda y cuáles son sus características más importantes. Después vamos a pasar a ver lo que se llama superposición de ondas, que básicamente es la suma de distintas ondas. Eso también se llama interferencia de ondas. Y como última parada vamos a detenernos un poco en lo que se llama onda estacionaria, ¿bien? Que es un caso particular de superposición de ondas. Entonces empecemos viendo cómo se propaga, digamos, una perturbación en un medio mecánico. En primer lugar, por medio mecánico nosotros entendemos a un conjunto de muchas partículas que están vinculadas entre sí de alguna manera por interacciones internas en ese sistema. ¿Bien? Estas interacciones en general en los medios mecánicos convencionales, que pueden ser fluidos o metales sólidos, ¿bien? Son interacciones de tipo atómicas o moleculares, es decir, los componentes de un medio en general los consideramos como átomos o moléculas que por interacciones internas en ese sistema están comunicados. ¿Bien? En este caso, bueno, tenemos un medio que está describiendo alguna especie de oscilación. Fíjense que estos componentes acá que están indicados con amarillo describen una oscilación alrededor de alguna posición de equilibrio. ¿Bien? Entonces esto puede ser, por ejemplo, la propagación de una ola en la superficie del mar, ¿sí? Entonces, los medios mecánicos en general tienen cierta configuración de equilibrio estable, que esto ya lo vimos también en el caso de oscilaciones. Cuando un sistema encuentra una configuración de equilibrio estable y es perturbado, entonces el sistema oscila. Bueno, de la misma manera, ahora vamos a tener que cuando un medio mecánico es sacado de su configuración de equilibrio estable, entonces en ese medio se va a producir la propagación de esa perturbación, o lo que llamamos la propagación de una onda, ¿sí? Como estamos hablando de medios mecánicos, vamos a llamarlas ondas mecánicas. Entonces, si un medio que tiene alguna cierta configuración de equilibrio estable es perturbado localmente en alguna parte, entonces esa perturbación se va a propagar a lo largo del medio debido a estas interacciones internas entre los componentes de ese medio, ¿sí? Entonces acá yo estoy indicando con este puntito una localización del medio en la que se produce una perturbación, es decir, el medio se saca localmente del equilibrio y ese medio trata de volver a su situación de equilibrio estable, y como esa partícula está comunicada con sus vecinas, entonces las vecinas se enteran de que hubo una perturbación y de alguna manera reaccionan junto con esa partícula perturbada, y entonces la perturbación se propaga al resto del medio, ¿sí? En este caso tenemos un medio bidimensional, es decir, en dos dimensiones. También podemos tener un medio más bien unidimensional, por ejemplo, una cuerda, que vamos a tomar ese ejemplo más adelante para estudiar un poco más la propagación de ondas. Y lo importante acá es que las perturbaciones en cualquier medio mecánico se propagan con cierta velocidad, con cierta rapidez, que nosotros vamos a llamar velocidad de propagación o rapidez de propagación. ¿Bien? Esa velocidad es característica del medio del que se trate, es decir, va a depender de cuáles sean las características físicas de ese medio particular. Entonces, vamos a hablar de ondas viajeras. Las ondas viajeras son perturbaciones que viajan a lo largo de un medio en forma de energía. ¿Por qué decimos en forma de energía? Bueno, porque lo que se propaga cuando uno perturba un medio no es materia, ¿bien?, sino que es información de cómo ese medio fue perturbado, y esa información viaja en forma de energía. ¿Bien? Las ondas se suelen clasificar en dos tipos, longitudinales y transversales, según cómo sea la dirección de propagación de la perturbación en relación a la dirección de la perturbación misma. ¿Bien? En este caso vamos a hablar de ondas longitudinales cuando la dirección de propagación, que en este caso es a lo largo de este resorte que está tenso, es paralela a la dirección de perturbación, ¿sí? En este caso la mano comprime localmente el resorte
y esa compresión, por el hecho de que las partículas del resorte están todas comunicadas entre sí e interactúan entre sí, esa perturbación se propaga a lo largo del resorte. ¿Bien? En este caso la propagación es a lo largo de la dirección de perturbación. En ese caso la onda se llama de tipo longitudinal. ¿Bien? Cuando hablemos de ondas transversales, vamos a estar hablando de ondas en las que la perturbación se da de manera transversal a la dirección de propagación. ¿Bien? Este resorte, si yo lo perturbo de manera transversal a su extensión, entonces esa perturbación transversal se va a propagar en forma de onda transversal a lo largo de ese resorte por el mismo motivo que se propagaba acá en el caso de onda longitudinal. ¿Bien? Es decir, según de qué medio estemos hablando, las perturbaciones pueden producirse de cierta manera y la propagación de ondas también. ¿Bien? Entonces, en algunos casos, para algunos medios particulares, solo van a poder existir ondas longitudinales y para otro tipo de medios pueden existir transversales o incluso ambos tipos de perturbaciones pueden ser posibles. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del sonido, de las ondas de sonido que se propagan en un medio que puede ser el aire, en ese caso las ondas de sonido pueden ser de tipo longitudinal solamente. ¿Bien? Eso va a depender específicamente del medio del que estemos considerando. Bueno, yo acá les dejo un link para que jueguen un poquito con algunas herramientas interactivas que hay en la web. ¿Bien? En este caso estoy mostrando un ejemplo de un tipo de onda que llamamos armónica. Cuando esta perturbación se da de manera armónica, es decir, siguiendo una función tipo seno o tipo coseno, entonces la perturbación es armónica. ¿Bien? Y la onda que tiene lugar debido a esa perturbación, es decir, la propagación de esa perturbación también se da de manera armónica. Cuando estemos bajo esas circunstancias, que va a ser en la generalidad de los casos que vamos a ver, vamos a estar hablando de ondas de tipo armónicas, ¿bien? Que vamos a poder describir con funciones senos y cosenos. En este caso tenemos una onda que se propaga en un medio. Esta onda es longitudinal, porque fíjense que la perturbación se da en la misma dirección en la que se propaga la onda. ¿Bien? Entonces, bueno, es un ejemplo de onda longitudinal, este que está acá. Y esto que está acá abajo es una representación de cómo evoluciona en función de la posición la perturbación de este medio, que en este caso es una perturbación en la presión del medio. Estamos considerando que esto es un medio gaseoso, el aire por ejemplo. Entonces comprimimos localmente el aire y esa compresión se propaga de la misma manera que se propagaba la compresión en el resorte del ejemplo anterior. ¿Sí? Entonces esta compresión, si esa perturbación se da de manera armónica, siguiendo un seno coseno, entonces la función que va a describir cómo varía la presión en función de la posición del medio va a ser una onda armónica. ¿Bien? Ya vamos a ver cuáles son las características de este tipo de ondas. ¿Bien? Pasemos a ver cómo describimos una onda matemáticamente y cuáles son las características más importantes. Ya vimos antes que podemos describir la posición en función del tiempo de una partícula que está describiendo un movimiento oscilatorio armónico simple. ¿Bien? Eso vimos que se podía describir con una función de este tipo, donde la posición i en este caso depende del tiempo como a, que es la amplitud de la oscilación, por el seno o por el coseno de omega t, donde a omega le llamábamos frecuencia angular y tenía que ver con cuán rápida se daba esa oscilación alrededor de la posición de equilibrio de la partícula. ¿Bien? En este caso, bueno, para poder sacar la partícula del equilibrio tuvo que existir en algún momento una perturbación, es decir, yo tuve que sacar esa partícula de su situación de equilibrio estable para que la partícula comience a oscilar. ¿Bien? Entonces, eso que ya lo conocemos para una partícula, ahora lo tenemos que empezar a generalizar a un medio, es decir, tenemos que empezar a considerar cómo se propaga esa oscilación a lo largo de un medio. Entonces, si consideramos una vecina de esa partícula, suponiendo que estas dos partículas están conformando un medio muy simple, ¿bien?
Entonces, esta partícula, como está comunicada con esta, por ciertas interacciones internas, va a empezar a oscilar también. Es decir, se va a enterar de esta perturbación y va a empezar a seguir el movimiento de la partícula que fue perturbada, ¿bien? Debido a las interacciones entre ellas. Ahora, si seguimos agregando partículas a este medio, lo que va a pasar es que cada una de las partículas que agreguemos se va a ir enterando de esa perturbación, pero con cierta demora, porque la información tarda en viajar, ¿bien? Cuando yo perturbo un medio, las partículas vecinas a la partícula que fue perturbada se van enterando de la perturbación con cierto retraso, con cierto desfasaje. Entonces, si agregamos muchas más partículas, vamos a tener una propagación a lo largo de este medio, ¿bien? Que podría seguir indefinidamente a lo largo de la dirección X, y lo que vamos a tener como resultado es la propagación de una onda, ¿bien? En este caso, esta perturbación es de tipo armónica, porque estamos diciendo que la posición vertical de esta partícula va como un seno de omega t, entonces lo que se va a estar propagando en este caso es una onda de tipo armónica, ¿sí? Entonces, cada una de las partículas que conforman este medio va a estar describiendo un movimiento idéntico al de la partícula que fue perturbada, ¿bien? Pero lo va a hacer con cierto retraso, como dije recién, o desfasaje, como se llama habitualmente. Ese desfasaje depende de la posición de la partícula dentro del medio. Cuanto más alejados estemos de la posición que fue perturbada, entonces más tarde nos vamos a enterar de la perturbación, ¿bien? Entonces, para describir matemáticamente la propagación de esta onda, nosotros ya sabemos cómo describir la posición de cada una de las partículas, pero ahora necesitamos algo más global, algo que nos permita describir una onda y cómo esa onda se propaga en el tiempo y en el espacio, ¿bien? Entonces, para poder describir matemáticamente esa onda, necesitamos de alguna manera incorporar en esta ecuación que está acá la dependencia con la posición, ¿sí? Porque acá tenemos un medio que se extiende a lo largo de cierta posición, en este caso la posición X, ¿bien? Entonces necesitamos una función que no sea solamente del tiempo, sino que incorpore también la dependencia espacial, ¿bien? Hay una manera alternativa de pensarlo, y es al revés. En vez de tener una función del tiempo a la que tenemos que incorporarle la dependencia espacial, lo mismo podemos hacer si consideramos una función que depende de la coordenada espacial a la cual tenemos que incorporarle una coordenada temporal. ¿Bien? Es un caso alternativo de analizar las ondas y nosotros vamos a ir por ese lado. ¿Bien? Entonces, vamos a pensar que tenemos una cierta función, en este caso una función armónica, porque lo que queremos describir en primer lugar, por ser un caso simple de estudio, son ondas armónicas. ¿Bien? Entonces pensemos que tenemos una función seno. ¿Bien? Para escribir matemáticamente una función seno tenemos una i de x, ¿bien? Que va como una cierta amplitud, que va a ser cuánto se aleja la función como máximo, digamos, de la posición i igual a 0, ¿bien? Va a ser la extensión vertical máxima en este caso, lo que llamamos amplitud, y acá tenemos un seno de x, ¿bien? Entonces, la cantidad i en este caso va a ser el desplazamiento de las partículas de este medio, que vamos a pensar que son, que digamos esta curva representa la posición i de las partículas del medio en función de la posición x, es decir, en función de la extensión del medio, alrededor de la posición de equilibrio, que es i igual a 0. ¿Bien? Entonces, el eje x va a conformar en este caso la posición de equilibrio de nuestro medio, y cuánto se desplace ese medio respecto de la posición de equilibrio va a ser lo que nosotros llamamos y. ¿Bien? Eso va a ser una función de x. Esto que está acá, ya lo sabemos, lo llamamos amplitud del movimiento, y el x va a ser la posición dentro del medio. ¿Bien? En este caso, obviamente, estamos considerando un medio unidimensional que se extiende a lo largo del eje x, ¿sí? Acá yo dejé un espacio a propósito porque ahí vamos a tener que incluir algo, ¿sí? Acá ya sabemos esto de lo que estudiamos en oscilaciones, que un ciclo de esta función se cumple cuando yo paso de un punto a su punto equivalente, que en este caso son las dos crestas, digamos, de esta función, o bien los dos valles, ¿bien?
Incluso podría tomar cualquier otro punto. Siempre que tome un punto va a haber un punto equivalente que está un ciclo más adelante, ¿sí? Entonces, a esta distancia que nosotros tenemos que avanzar en x para que se cumpla un ciclo de esta función armónica, cuando hablamos de ondas la llamamos longitud de onda. ¿Bien? La longitud de onda es la distancia a lo largo del medio a lo largo de la cual se cumple un ciclo de la oscilación. ¿Bien? Entonces, lo que nosotros tenemos acá es una función, una forma de onda, digamos, en este caso es una forma senoidal de onda, y lo que nosotros necesitamos es que esta onda viaje a lo largo del medio, es decir, que esta onda se desplace continuamente hacia la derecha o bien continuamente hacia la izquierda. Eso nos daría como resultado la descripción de una onda viajera, de tipo armónica en este caso, a lo largo de un medio unidimensional, en este caso orientado a lo largo del eje X, ¿sí? Entonces, recordemos esta longitud de onda porque es una cantidad que va a volver a aparecer siempre que tratemos con ondas, ¿bien? Es una longitud característica, y para poder incorporar esa constante que yo, para la cual dejé un lugar acá, necesitamos incorporar este valor que está acá, 2pi sobre lambda. ¿Por qué? Porque la coordenada x es una coordenada que tiene unidades de longitudes, es metros, centímetros, milímetros o lo que sea, es siempre una unidad de longitud. Y el seno, como función, tiene que tomar un argumento que esté en unidades de ángulos, en radianes o en grados, ¿bien? En radianes habitualmente, que es la unidad del Sistema Internacional para ángulos. Entonces nosotros tenemos que transformar esta posición, que está medida en términos de metros, ¿bien?, a una cantidad angular, es decir, a radianes. Entonces tenemos que multiplicarla por algo que me acomode las unidades, ¿sí? Esto lo que dice es que cada vez que yo avanzo una cierta distancia, ¿bien?, por ejemplo, cada vez que avanzo lambda, que es esa longitud característica a lo largo de la cual se cumple un ciclo de la oscilación, cada vez que avanzo lambda, entonces el argumento del seno aumenta en un múltiplo de 2pi y eso me completa un ciclo. ¿Bien? Recordemos que el seno es una función periódica que tiene un ciclo o un período característico, ¿sí? Entonces, esta cantidad que incorporamos acá para acomodar esa unidad de longitudes a radianes se llama número de onda. ¿Bien? El número de onda me dice cada cuánta distancia el argumento, o sea, mejor dicho, cuántos radianes aumenta el argumento de la función seno en función de la distancia, que yo me alejo de una cierta posición que tomamos como referencia, ¿sí? Eso lo vamos a llamar número de onda y tiene unidades de radianes sobre metros, ¿sí? Y se define como 2pi sobre lambda, sobre esa longitud característica de esta función o de las ondas en general, ¿sí? Entonces, ahí tenemos por un lado la dependencia espacial. Ahora nuestra función en términos de x va a ser a por el seno de k por x, donde k es el número de onda que nos dice cada cuántos radianes aumenta el argumento de la función seno en términos de la distancia o de la posición dentro del medio, ¿bien? La posición x. Entonces ya tenemos resuelta, digamos, la parte espacial de la función que nosotros necesitamos para describir la onda. Ahora, esta onda, como dije hace un ratito, necesitamos que se propague con una cierta rapidez a lo largo de x, ¿bien? Para la derecha o para la izquierda, no importa, pero necesitamos que se propague. Y se va a propagar con cierta velocidad, con cierta rapidez. Recuerden que cuando veíamos oscilaciones, vimos también una cantidad característica que era el periodo de la oscilación, que era el tiempo que tarda el oscilador en cumplir un ciclo de oscilación. ¿Bien? Bueno, en este caso, además de haber una distancia característica en x a lo largo de la cual se cumple un ciclo de la oscilación, también hay un tiempo característico a lo largo del cual se cumple un ciclo de la oscilación. Entonces, la onda, cuando avance una distancia lambda, en un intervalo de tiempo t mayúscula, que llamamos periodo, entonces se tiene que cumplir un ciclo de la oscilación. ¿Bien? Entonces, la velocidad de propagación se define como el cociente entre esa distancia dividido ese tiempo, simplemente. ¿Bien? O sea, ya sabemos que una rapidez siempre se puede calcular como una distancia sobre un tiempo. Entonces, en este caso, la rapidez de propagación de la onda
se va a calcular como el cociente entre esa longitud característica y ese tiempo característico. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hacemos para incorporar ese movimiento de la función? Y bueno, lo que tenemos que hacer es agregarle o sumarle o restarle al x, al argumento de la función, ¿bien? Una cierta cantidad. Si queremos que se desplace hacia la derecha, esa cantidad tiene que ser negativa. Si queremos que se desplace hacia la izquierda, esa cantidad tiene que ser positiva. ¿Bien? Eso lo sabemos de matemática básica de funciones, ¿sí? Cuando yo quiero desplazar una función para la derecha o para la izquierda, lo que tengo que hacer es sumarle o restarle al argumento de la función, que suele ser x, una cantidad. ¿Bien? Entonces, si yo quiero que el desplazamiento sea continuo en el tiempo, esa cantidad que sume o reste al x tiene que ser una función del tiempo. ¿Bien? Y como sabemos que queremos, digamos, que esta función se propague con una cierta rapidez b, entonces lo que tenemos que sumarle o restarle al x es b por t. ¿Sí? De esa manera, lo que vamos a lograr es que esta función seno se desplace continuamente con una cierta rapidez b corta, ¿bien?, hacia la derecha o hacia la izquierda según el signo que elijamos ahí adentro. ¿Bien? Entonces el signo determina el sentido, digamos, de propagación de la onda. Si es hacia la derecha o si es hacia la izquierda, si estamos considerando un medio unidimensional como el que estamos tomando como ejemplo acá. ¿Sí? Entonces ahora vamos a tomar eso a lo cual llegamos recién, porque esto ya es una función de x y de t. ¿Bien? Depende tanto de la posición x, la posición en el medio, como del tiempo. ¿Bien? Entonces tenemos algo que, bueno, nos va a permitir llegar a la expresión de una onda que se propaga, de una perturbación que se propaga. ¿Bien? Entonces, bueno, acá tengo una animación que ya está mostrando cómo esta función se va a ir propagando hacia la derecha, en el caso de que pongamos el signo menos, con una rapidez b que va a ser el cociente de lambda sobre t, es decir, de la longitud de onda sobre el periodo de esa oscilación. ¿Bien? Ahora voy a trabajar matemáticamente un poquito con esto. Si yo hago la distribución de este factor k dentro del paréntesis, entonces tengo k por x más menos k por b por t. Ahora, si nos fijamos bien, ¿qué es esto que está acá? Es k por b. ¿Bien? El k era 2pi sobre lambda. Si a eso lo multiplico por b, acá tengo lambda sobre la recíproca de lambda sobre b, ¿bien? Y eso, como dice la rapidez acá, es justamente el período de la oscilación. ¿Bien? Entonces acá nos queda 2pi sobre el período, y si uno recuerda de lo que vimos en oscilaciones, 2pi sobre el período es ni más ni menos que la frecuencia angular de la oscilación. Entonces, este k por b que nos queda acá es el omega de los osciladores, de todos los osciladores que tenemos en el medio, que son todas las partículas oscilando alrededor de su posición de equilibrio, oscilando en la dirección y. ¿Bien? Recordemos que lo que se propaga acá es una perturbación, no se está propagando ninguna partícula del medio en la dirección x. ¿Bien? Las partículas del medio están oscilando a lo largo de la dirección y, esto sería una onda transversal, lo que estamos considerando, y lo que se propaga es información de la perturbación. ¿Bien? Entonces, si nosotros perturbamos el medio con una función tipo senoidal, entonces lo que se va a propagar es una onda seno. ¿Sí? Eso es, una forma de onda tipo seno que se mueve continuamente hacia la derecha o hacia la izquierda a lo largo del medio. ¿Bien? Entonces, a lo que llegamos es que la ecuación de una onda viajera de tipo armónica, de tipo senoidal en este caso, se puede escribir de esta forma, como una función de x y t que es una amplitud, que es cuánto se desplazan las partículas del medio respecto de la posición de equilibrio, por el seno de k por x, que esto incorpora la dependencia espacial de esta función, más o menos omega t, ¿bien? Que es bueno, todo lo que define a la onda que nosotros necesitamos que se propague si es de tipo armónica. ¿Bien? Se puede incorporar incluso una fase inicial, de igual manera como hacíamos en el caso del oscilador armónico, para acomodar, digamos, la condición inicial del movimiento. ¿Sí? Entonces, esta phi que está acá, que vuelve a ser una fase inicial como teníamos en el oscilador armónico, nos permite ajustar la condición inicial, es decir, la condición cuando nosotros empezamos a medir el tiempo, básicamente, a contar el tiempo.
La ecuación de onda, que es esa a la que llegamos recién, se puede escribir de distintas maneras. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, porque las distintas cantidades que intervienen acá en el argumento de esta función están relacionadas entre sí. Están todas interrelacionadas. ¿Bien? Entonces, en este caso, tal como llegamos recién, a por el seno de k por x más o menos omega t, tenemos la función expresada en términos de la frecuencia espacial, que sería este k, digamos, o bien, como lo llamamos antes, el número de onda, y en este caso la frecuencia angular, que es el omega. ¿Bien? Si lo escribimos como teníamos un poquito antes de llegar a esta expresión, tenemos explícitamente acá la rapidez de propagación de la onda. Si lo escribimos de esta otra manera, ¿bien? Recordando que k es 2pi sobre lambda y que omega es 2pi sobre el período, la tenemos expresada la ecuación de onda en términos de los períodos espacial y temporal. ¿Bien? Recordemos que el lambda, el período espacial, es cada cuánta distancia se cumple un ciclo de oscilación. ¿Bien? Y el período temporal nos dice cada cuánto tiempo se cumple un ciclo de la oscilación. Y esta otra manera que está acá abajo, de escribir esta función, pone explícitamente la frecuencia de la onda en términos de ciclos por segundo, que recuerden que eso se llamaba hertz. ¿Bien? O sea, lo que llamamos habitualmente frecuencia de una onda es un valor que mide cuántos ciclos por segundo de oscilación tiene esa onda o esa perturbación. ¿Bien? Son distintas maneras de escribir la ecuación de onda. Yo les dejo un primer ejercicio acá para que practiquen un poquito trabajar con estas ecuaciones. Es verificar que esta función y de x, ¿bien?, tiene un periodo espacial lambda y tiene un periodo temporal t. Es decir, eso implica analizar qué pasa cuando yo a la coordenada de x le sumo una distancia igual a lambda, ¿bien?, o cuando al parámetro t, al tiempo, le sumo una cantidad igual al periodo de la oscilación o de la onda. ¿Bien? Si uno hace eso, debería recuperar la misma función por esto que estoy graficando acá. Fíjense que yo estoy marcando acá con azul 3 puntos de este medio. ¿Bien? Esto es un medio que está oscilando con una forma de onda tipo seno, o sea, una onda armónica. Fíjense que este oscilador que está acá está oscilando exactamente igual que este que está acá y que este que está acá. Y eso es porque estos puntos están separados una longitud de onda. ¿Bien? De acá a acá tengo una longitud de onda y de acá a acá tengo otra longitud de onda. Entonces cada vez que me muevo una longitud de onda dentro del medio, tengo un oscilador que está oscilando igual que el anterior, que estaba una longitud de onda para atrás. ¿Bien? De la misma manera, si tomamos este punto verde, que es otro punto del medio, y un punto que esté separado lambda, fíjense que estos dos puntos están también oscilando de la misma manera, en fase, digamos, están oscilando en fase, hacen el mismo movimiento en función del tiempo, pero esos dos están desfasados respecto de los azules, ¿sí? Entonces, si yo estoy en un medio y me muevo lambda, tengo que tener una misma función, o sea, tengo que recuperar la misma función del punto anterior. Y si evalúo la función en un tiempo t más un periodo, debería recuperar la misma función para t. ¿Bien? Eso es lo que les pido demostrar en este ejercicio. Y después les dejo otro ejercicio, que es verificar que la función, esta que estamos usando acá, que puede ser un seno o bien un coseno, da lo mismo, satisfacen lo que se llama la ecuación diferencial de onda, que yo no la deduje en este video porque lleva bastante tiempo, pero está hecha la deducción en el apunte de la cátedra, así que les pido que lo vean de ahí. Esta que está acá es la ecuación diferencial de onda, entonces les pido que verifiquen que esta función que estamos usando es una solución a esa ecuación diferencial. ¿Bien? También para que practiquen un poco el manejo matemático de estas funciones. Pasemos a la tercera parte, que es lo que tiene que ver con interferencia o superposición de ondas. Cuando dos ondas se encuentran en un medio, esas perturbaciones se van a superponer de manera lineal. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la ecuación de onda, la ecuación diferencial de onda es una ecuación lineal. ¿Bien? Entonces, todas las ondas que se encuentren en un medio se van a superponer de manera lineal. Es decir, si tengo dos perturbaciones, por ejemplo estos dos pulsos, viajando a lo largo de un medio unidimensional, entonces cuando esos pulsos se crucen,
sus perturbaciones se van a sumar. Fíjense que acá cada uno de los pulsos sigue viajando como si nada, ¿bien? Como si no se enterara de que el otro existe, pero cuando se cruzan, la perturbación neta, que es la curva negra, es la suma de los dos, ¿sí? Y después cada uno de los pulsos sigue viajando como si no existiera el otro, como si no hubieran interactuado como el otro. Eso es con el otro. Eso es un resultado de que la ecuación diferencial de onda es una ecuación lineal, ¿bien? Eso es lo que acabo de decir. Y lo que quiero que nos detengamos un poquito es en este aspecto matemático, digamos, de la superposición de ondas, que, les repito, esto está también hecho en el apunte, lo pueden repasar después ahí. Yo lo voy a ver un poquito rápido, para no extenderme mucho. En el apunte está esta misma figura, ¿sí? Esta figura representa dos ondas, una onda azul y una onda roja, cada una que sale de un punto distinto, es decir, esta onda surge de la perturbación de un medio que está a lo largo de esta dirección x2, que se llama acá, y acá hay otro medio a lo largo de la dirección x1. El hecho de que esto esté graficado así no significa que el x1 y el x2 sean dos direcciones distintas necesariamente, ¿bien? Pueden ser las dos una misma dirección, pero está graficado así para que se vea mejor cómo es la parte matemática de la superposición de ondas. Esta función azul que está acá se podría describir como una onda armónica, como la que acabamos de ver, y esta función roja también, ¿sí? Vamos a considerar, para hacer el cálculo un poco más simple, que las amplitudes son iguales, que las frecuencias son iguales y las velocidades de propagación también. Eso simplifica muchísimo la cuenta, si no se vuelve un poco tediosa. De hecho, en el apunte está hecha considerando la situación más general. Acá vamos a considerar que son ondas de iguales características, ¿bien? Incluso que salen en fase, es decir, que la onda que sale de acá sale de la misma manera, con el mismo estado de perturbación que la onda que sale de acá, ¿bien? Entonces, si nos fijamos qué pasa en este punto P, al cual llegan las dos ondas después de recorrer dos distancias distintas, en principio, que son x1 y x2, entonces matemáticamente tenemos esto que está acá. La perturbación total en el punto P va a ser la suma de las dos perturbaciones individuales, ¿bien? Si estas dos funciones son como las que yo expresé acá, entonces vamos a tener la suma de estas dos funciones, y si uno opera matemáticamente acá con ciertas identidades trigonométricas, uno llega a esta expresión que aparece acá abajo, que es 2 por A, es decir, el doble de la amplitud de cada una de las ondas individuales, por el coseno de algo que depende solo de x, o sea, solo de las distancias que recorrieron estas dos ondas. Es más, depende de la diferencia de distancia, es decir, la diferencia de camino recorrido, y también sobrevive un término, seno, que incorpora una constante, fíjense que esto también depende de las dos distancias recorridas, pero también incorpora la parte temporal, ¿bien? Entonces, todo esto que está multiplicando a este seno depende nada más que de la diferencia de distancia que recorrió cada una de las ondas, ¿bien? Y esto se puede pensar como una especie de amplitud neta, amplitud resultante, digamos, de la suma de las dos perturbaciones en ese punto P, ¿bien? Y esto da el carácter oscilatorio, digamos. Acá tenemos la dependencia con el tiempo, entonces ese punto va a oscilar respondiendo a la suma de estas dos perturbaciones en función del tiempo, pero con una cierta amplitud que depende de la diferencia de distancia que recorrió cada onda. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque las ondas, al recorrer distintas distancias, se desfasan una de otra, ¿bien? Entonces, una puede llegar con un estado de perturbación distinta a la otra si recorrió una distancia distinta. Si salen en fase y recorren la misma distancia, entonces necesariamente llegan en fase. Pero si salen en fase y recorren distintas distancias, se van a desfasar una de otra y van a llegar con distintos estados de perturbación. Entonces, depende esa diferencia de distancias, cuál va a ser el estado de perturbación resultante en el punto P, ¿bien? Eso está dado por todo este factor que queda multiplicando acá adelante, ¿bien? Entonces, la diferencia de distancia equivale a una diferencia de fase cuando las ondas llegan a un cierto punto ubicado en algún lado, ¿bien? Entonces, existe una relación entre el desfasaje entre dos ondas y la diferencia de camino entre ellas, ¿bien? Eso es lo que está expresado matemáticamente acá.
el delta phi, que es a lo que nosotros llamamos desfasaje, es proporcional a la diferencia de camino y la constante de proporción es el número de onda, ¿bien? O bien el período espacial de las ondas, ¿bien? Esto lo vamos a ver un poquito más en detalle cuando hagamos problemas, cuando resolvamos problemas, e incluso acá lo vamos a seguir usando a este hecho, ¿bien? Al hecho de que el desfasaje entre dos ondas depende de la diferencia de camino entre ellas, ¿bien? Entonces, este factor que está acá, que determina cuál va a ser la amplitud resultante de la perturbación, en el punto P, se puede expresar en términos de este delta phi, o sea, del desfasaje entre las dos ondas, de esta manera. Nos va a quedar 2 por A por el coseno de delta phi, ¿bien? Que es K por este delta X sobre 2. ¿Bien? Eso va a determinar cuál va a ser la amplitud de la oscilación en el punto P debido a la superposición de estas dos ondas que llegan a ese punto en algún momento. ¿Bien? Entonces, acá yo vuelvo a traer esa función, esto que está acá, incorporando la amplitud prima, la amplitud resultante de esa superposición de ondas, y es esta función que está acá. Acá le puse una constante para no volver a escribir todo lo otro. Entonces acá tenemos la parte oscilatoria de la ecuación de onda, y acá tenemos lo que nos determina cuál es la amplitud resultante en el punto P. ¿Bien? Yo lo que estoy graficando acá es la superposición de dos ondas exactamente iguales, que empiezan estando en fase y empiezo a desfasar, es decir, a correr una respecto de la otra. Y la curva negra es la perturbación resultante en función de x. ¿Bien? Entonces, fíjense que ahora, cuando coincidan las dos funciones, la amplitud es máxima. ¿Bien? La amplitud resultante es la máxima posible, que es 2A, y cuando están completamente desfasadas, la amplitud resultante es 0. ¿Sí? Entonces, eso lo podemos ver acá. Si el desfasaje, o sea, si no hay desfasaje, eso quiere decir que el delta phi sea 0, ¿bien? Entonces el argumento del coseno queda igual a 0 y el coseno de 0 es 1. Eso me da una amplitud neta 2 por A, que es la máxima posible. En cambio, si el argumento del coseno es tal que hace que el coseno sea 0, entonces la amplitud resultante va a ser 0. ¿Sí? Entonces, acá al costado están las condiciones para las cuales la amplitud resultante es máxima, o bien la amplitud resultante es mínima, que es 0. ¿Sí? Cuando la amplitud resultante es máxima, se llama interferencia constructiva. ¿Bien? Porque las ondas se construyen, digamos, entre sí y suman lo máximo posible, que es una amplitud máxima de 2A. Y cuando el desfasaje es tal que esta parte de acá de la función es igual a 0, entonces tenemos interferencia destructiva, que me olvidé de ponerlo acá, después lo voy a agregar. En ese caso, la amplitud resultante en un determinado punto es 0. ¿Bien? No hay oscilación. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la amplitud resultante en un punto? Depende exclusivamente del desfasaje entre las dos ondas, que es lo que está graficado en esta animación. ¿Sí? Fíjense que ahí, por ejemplo, en esta parte, acá tengo el máximo de perturbación y acá tengo el mínimo, es decir, la perturbación contraria. Entonces, la perturbación neta es 0. ¿Bien? En cambio, cuando están en fase, las dos perturban en el mismo sentido y las perturbaciones se suman, y eso da el doble de perturbación de cada una de las ondas. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se llama el fenómeno de interferencia, que nosotros ahora lo vamos a aplicar a lo que se llaman las ondas estacionarias. ¿Bien? Una onda estacionaria es un tipo particular de interferencia entre ondas, cuando en un medio, por ejemplo en una cuerda, como lo que está graficado acá, tenemos una onda que viaja en un sentido y otra onda que viaja en sentido contrario. ¿Bien? Cuando se encuentran esas dos ondas, se van a superponer linealmente, como venimos viendo, y lo que vamos a obtener como cosa neta en ese medio es una perturbación resultante. ¿Sí? ¿Por qué hay una onda viajando en un sentido y otra en otra? Bueno, porque cuando esta onda, si yo perturbo esta cuerda, que en su situación de equilibrio estaría horizontal, si yo la perturbo en uno de sus extremos, ¿sí?, con una función armónica, es decir, con un movimiento oscilatorio armónico, entonces esa perturbación se va a propagar a lo largo de la cuerda, en algún momento va a llegar a este soporte rígido, donde está tensa esa cuerda, y
esa perturbación se va a reflejar. ¿Bien? Como no puede seguir para allá, esa energía tiene que ir a algún lado y la única que le queda es volver por el medio. ¿Bien? Volver por la cuerda. Entonces, cuando vuelve, genera una función contraria, en sentido contrario, que viaja en sentido contrario. Entonces, esas dos ondas, la que va y la que viene, se van a superponer y van a dar una perturbación resultante. Bajo ciertas condiciones se obtiene lo que se llama una onda estacionaria, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Bien? Acá yo puse al costado que cuando tenemos una cuerda tensa, uno puede demostrar que la velocidad de propagación, eso está hecho en el apunte para los que quieran verlo, la velocidad de propagación de las ondas está dada por la tensión a la que está sometida la cuerda dividido por la densidad lineal de masa de la cuerda, ¿bien? Es decir, masa por unidad de longitud de ese medio unidimensional, y todo eso raíz cuadrada. Esa cantidad define la rapidez con la que se propagan las perturbaciones en ese medio. ¿Bien? Entonces, lo que tenemos acá es una onda que va, es decir, una onda tipo senoidal, supongamos, con un signo menos, que se mueve hacia la derecha, y otra onda que viene, es decir, que tiene que tener el signo cambiado. ¿Sí? Si uno suma estas dos funciones matemáticamente, lo que se obtiene, de nuevo, usando identidades trigonométricas, que eso está explicado en el apunte, se obtiene esta función resultante, ¿sí? Que es 2 por A por el seno de K por X. Esto representa la amplitud prima, que acabamos de ver hace un ratito, y esta es la parte oscilatoria, ¿bien? Lo que sigue dependiendo del tiempo, digamos. En este caso queda como un coseno. Entonces, esta amplitud resultante depende de la posición. Si a la coordenada X la medimos desde acá hacia allá, entonces en función de X vamos a tener una amplitud resultante que está dada por esta cantidad, 2 por A por el seno de K por X. ¿Sí? Entonces, acá pueden pasar varias cosas. Primero, puede estar el extremo este fijo, ¿sí? O bien el extremo libre. Acá yo puedo tener algo que, por ejemplo, la cuerda agarrada con un arito a una varilla vertical que le permita moverse verticalmente. Eso es lo que se llamaría un extremo libre. ¿Bien? Y según qué tipo de extremo tengamos, vamos a tener distintas condiciones de contorno. ¿Sí? Esto es un medio confinado, es decir, un medio que tiene una cierta longitud finita. Es el largo de la cuerda. ¿Sí? Entonces, en algún lado empieza, en algún lado termina. Esta cuerda en particular empieza en el oscilador, yo estoy perturbando en ese punto, y las ondas se propagan hasta llegar al soporte del otro lado, a lo que mantiene la cuerda tensa. ¿Bien? Si la cuerda no está tensa, no se pueden propagar ondas, porque no va a haber velocidad de propagación posible. ¿Bien? Entonces, necesariamente yo tengo que mantener la cuerda tensa para que se puedan propagar las ondas. Y para hacer eso yo necesito poner de este lado un soporte. ¿Sí? Ese soporte puede ser fijo o libre. Si el extremo es fijo, si este soporte que está acá es fijo, la condición de contorno en ese punto es que la función ahí nunca puede ser distinta de cero. Siempre tiene que ser cero la amplitud de oscilación acá. ¿Bien? O sea, este punto no puede oscilar, básicamente. Eso determina una condición de contorno. En cambio, si el extremo es libre, como está acá, la condición de contorno es otra, digamos, y es que la derivada de la función sea cero. Ahí se ve acá. Fíjense, cuando sube, siempre se puede ver que la derivada de la función esta, en función de x, es igual a cero. ¿Sí? Eso determina la condición de contorno en caso de extremo libre. Y fíjense que en el extremo fijo este punto nunca oscila. ¿Bien? Entonces la condición de contorno es que la amplitud de la oscilación para L, es decir, para el largo de la cuerda medido desde x igual a 0, que es donde empieza la cuerda, sea igual a 0. ¿Sí? Entonces, esta condición de contorno es la que vamos a usar ahora para ver en qué condiciones se puede dar un modo estacionario, como se llama, de oscilación de esa cuerda. Entonces, concentrémonos en eso, concentrémonos en un extremo fijo, como está dibujado acá. Tengo una onda que viene, la onda que se refleja, y la superposición de esas dos ondas nos da como resultado esta perturbación resultante. ¿Sí? Que fíjense que tiene ciertas particularidades esa onda. Si lo analizan de nuevo, cuando se repita la animación, van a ver que la onda resultante no se ve que viaje en el espacio, se ve como estática, se ve como anclada, oscilando, pero hay ciertos puntos que no se mueven. ¿Sí? Esos puntos son puntos que se llaman nodos, y ya lo vamos a ver en las diapositivas que siguen. Lo que me interesa acá es que analicemos esta condición de contorno.
Si el extremo es fijo, dijimos que este punto no puede oscilar, no puede tener amplitud de oscilación. Eso implica que I en L, es decir, en el largo total de la cuerda, en ese punto, tiene que ser 0. ¿Bien? Si recordamos cómo era la función, que está acá abajo, para que esta función evaluada en L, que la parte espacial está acá, o sea, el L lo tengo que poner ahí donde dice X, para que eso me dé 0 para todo tiempo, o sea, este punto nunca puede oscilar, entonces esto que está acá tiene que ser 0, que es lo que está expresado acá. ¿Bien? Y la única manera de que esto sea 0 es que el argumento del seno sea del tipo n por pi, es decir, sea un múltiplo de pi. ¿Bien? Entonces, si introducimos esa condición de contorno, y si nos acordamos de que el k es 2pi sobre lambda, entonces podemos determinar cuáles son las longitudes de onda posibles para obtener una onda estacionaria. ¿Bien? Las longitudes de onda posibles para una onda estacionaria son de esta forma, 2L sobre n, donde n es un número entero, ¿bien? Que puede ser de 1 hacia arriba. ¿Sí? No puede ser 0, obviamente, porque no podría dividir por 0. Puede tomar valores desde 1 para arriba, el que yo quiera. ¿Bien? Eso me determina una serie de longitudes de onda que son las que pueden dar lugar a ondas estacionarias en una cuerda de largo L, ¿sí? Que sea perturbada con una función armónica, tipo seno o tipo coseno. ¿Bien? De tal manera de poder usar esta función que está acá. Ahora, si tuviéramos el extremo libre, que es esta animación que está acá abajo, lo que vamos a ver es que la condición de contorno era que la derivada sea siempre 0. ¿Bien? Entonces, si uno deriva esta función respecto a x, bueno, se obtiene esto, y la única manera de que esto sea 0 es que el argumento del coseno sea un múltiplo semientero del número pi, ¿bien? Y eso me determina otro conjunto de longitudes de ondas necesarias para obtener una onda estacionaria en una cuerda con su extremo libre. ¿Bien? Así como determinamos la longitud de onda, también podemos determinar la frecuencia, porque la longitud de onda y la frecuencia de oscilación están relacionadas entre sí. ¿Bien? La mayoría de los parámetros de una onda, frecuencia, velocidad de propagación, período, longitud de onda, número de onda, está todo relacionado. ¿Sí? Entonces, así como determinamos valores posibles para las longitudes de onda que den lugar a ondas estacionarias, también podemos encontrar cuáles son las frecuencias de oscilación necesarias para poder poner una cuerda en un modo estacionario de oscilación, ¿bien? O de vibración. Entonces, recordando que la frecuencia es el cociente entre la rapidez de propagación y la longitud de onda, eso lo pueden ver por las unidades, digamos, esto tiene unidades de metros sobre segundos, y si a eso lo divido por metro me queda 1 sobre segundo, que es la unidad de hertz, ¿bien? De frecuencia. Entonces se obtiene esto que está acá, abajo del cartel, que determina cuáles son todas las frecuencias de oscilación necesarias o posibles para obtener ondas estacionarias en una cuerda. ¿Por qué es importante verlo en términos de la frecuencia? Porque cuando uno tiene un oscilador, en general lo que hace es poner a oscilar el oscilador en una frecuencia particular, o sea, tantos ciclos por segundo. Entonces es más fácil ver en términos de frecuencia que en términos de longitud de onda. ¿Sí? Entonces, según si tenemos extremo fijo o extremo libre, tenemos esos dos conjuntos de frecuencias posibles para obtener ondas estacionarias en una cuerda que tenga o bien el extremo fijo o bien el extremo libre. ¿Sí? Entonces veamos algunas características de la onda estacionaria. ¿Cuál es la anatomía, digamos, de una onda estacionaria? Vimos recién que una onda estacionaria parece estar como anclada en el espacio. Es decir, acá tengo una onda que viaja, otra onda que se refleja, pero el resultado es una onda que parece estar anclada en ciertos puntos, y esos puntos se llaman nodos. ¿Bien? Fíjense que estos puntos que están acá no oscilan. Son puntos donde la amplitud resultante de la oscilación, debido a la superposición de las dos ondas, es 0. ¿Bien? Y los puntos que están entre medio, donde la oscilación es máxima, se llaman antinodos. ¿Bien? Siempre la separación entre nodos, entre dos nodos consecutivos, va a ser igual a la mitad de la longitud de onda, eso es bastante fácil de ver, incluso gráficamente, y lo mismo para los antinodos. ¿Sí? Entonces, tanto los nodos como los antinodos están separados entre sí por media longitud de onda. ¿Bien?
Entonces, los nodos son puntos donde no hay amplitud resultante de oscilación, es cero, entonces parecen estar como congelados en el espacio. ¿Bien? A mí cuando doy este tema en clases presenciales, me gusta hacer un ejemplo en vivo, digamos, de poner una cuerda tensa a oscilar en sus modos estacionarios con la mano nomás. Y eso se logra dándole una perturbación con la frecuencia adecuada para que la cuerda entre en su modo estacionario o en algunos de sus modos estacionarios. Entonces hay una frecuencia fundamental, que es la que muestro acá, ¿bien? La frecuencia más baja posible para que haya un modo estacionario, bueno, está dada por el menor valor posible para n, que es 1. ¿Bien? O sea, si yo pongo n igual a 0, no tengo oscilación, eso es el resultado trivial, digamos. Si pongo n igual a 1, que es el mínimo valor posible, entonces tengo una cierta frecuencia, que es la mínima posible, que me va a permitir tener una onda estacionaria. Y si hacemos eso, obtenemos este modo de oscilación que está acá arriba, ¿bien? Con n igual a 1. Para ese modo tengo cierta longitud de onda, que va a ser igual al doble del largo de la cuerda. Fíjense que acá tengo una parte de una onda y acá seguiría hasta acá. ¿Bien? Entonces la longitud de onda de esa oscilación es el doble de la longitud de la cuerda. Y la frecuencia es, bueno, está dada por esta expresión, poniendo n igual a 1. ¿Bien? Si ahora aumentamos un poquito la frecuencia, la próxima frecuencia que nos va a permitir tener una onda estacionaria es la que corresponde a n igual a 2, ¿sí? Que no es más que la frecuencia del modo fundamental, que es la mínima frecuencia posible, que es n igual a 1, multiplicada por 2. ¿Sí? El tercer modo de oscilación es la frecuencia fundamental multiplicada por 3 y así sucesivamente, porque este n lo único que hace es multiplicar toda esta cantidad que está acá por 1, por 2, por 3, por 4. ¿Bien? Es decir, los distintos múltiplos de esta cantidad, 1 sobre 2L, por la raíz de fuerza de tensión sobre mu, me da las distintas frecuencias de los modos estacionarios de una cuerda de largo L. ¿Sí? Yo acá puse las animaciones para n de 1 a 4, las otras, bueno, uno ya sabría qué esperarse, pero fíjense que todos estos modos de oscilación tienen puntos que están congelados. En el modo fundamental, que es este que está acá, los puntos congelados o los nodos son sus extremos, porque la cuerda no puede oscilar ahí. En el segundo modo, que se llama el segundo armónico, digamos, los puntos congelados son también sus extremos, porque no pueden oscilar, y el punto del medio. ¿Bien? Y en este caso la longitud de onda es igual al largo de la cuerda. ¿Bien? Eso, fíjense que si uno pone n igual a 2, me queda lambda igual a L. ¿Bien? Para n igual a 3, bueno, tengo, además de los nodos de los extremos, tengo dos nodos, que son estos que están acá, que son puntos que no oscilan. Para n igual a 4 tengo tres nodos intermedios, más los extremos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto está en el apunte también, así que lo pueden repasar de ahí. Pero bueno, hasta acá llegamos con el tema de ondas, y ahora con el hecho de hacer ejercicios van a ir, bueno, poniendo en práctica todas estas cosas, y recuerden que siempre queda un lugar para que puedan hacer consultas de todo lo que no se haya entendido. ¿Bien? Bueno, nos vemos en el próximo video.